vamos a ir directamente a la palabra. Abran su palabra, su Biblia en 1 Timoteo capítulo 4:15. Entonces vamos a seguir con nuestra serie donde Dios utiliza gente desordenada. Este mensaje no está diseñado para justificarlos o excusarlos, sus su forma espiritual o mental, sino exponerlos para que salga y puedas confrontarla. Y es asombroso cómo muchas personas siguen hasta el día de hoy, después de 12 semanas, en la misma posición que tuvieron en la semana número 1. Entonces, ser desordenado es tener la palabra y rechazarla. Ser desordenado es escuchar la palabra y no aplicarla. Eso aplica para muchos en el cuerpo de Cristo el día de hoy. Y me asombra porque no quiero perder mi tiempo. ¿Por qué vendrías a la iglesia a escuchar la palabra y no aplicar la palabra? Es porque tienes un espíritu religioso, estás haciendo tu trabajo, piensas que vas a ir al cielo por tus trabajos. Hay una transformación que tiene que ir en nuestro espíritu, porque hemos abusado en todas las áreas de nuestra vida, casi desde que nacimos, y Dios quiere transformarnos, porque nuestra forma que estamos pensando nos lleva a la destrucción, no a nuestra vida. No es de que tú lo escojas hacer, porque cuando tú lo escoges hacer es lo que tú piensas, y si tú piensas la forma, entonces vas a hacer un cambio en tu vida. Educación. La Biblia dice, mi gente muere por falta de conocimiento. Entonces, cuando estás lejos de la palabra, estás unido al desorden mental. Tener un conocimiento espiritual te va a abrir la puerta para tu liberación. No es lo que tú piensas, lo que tú crees. Es tener una claridad y ser precavido de lo que está sucediendo en tu vida. Y en un punto de tu vida, cuando tú vienes a la iglesia, te vas a dar cuenta y vas a decir, ¿sabes? Realmente quiero un cambio. Cuando fui salvo, personalmente, no sabía nada de Dios, no sabía que Dios existía. Y estaba en un punto en mi vida donde nada más servía, no importa lo que fuera, no importa lo que aportara, nada funcionaba. Y ya estaba cansado de la vida. Y vine a la casa de Dios y escuché a alguien predicar de una forma que nunca la había escuchado y me impactó de tal forma que no podía entender y lloré y dije, Dios, si tú eres real, yo quiero esto, lo que sea que tome. ¿Escuchaste lo que dije? Venimos a Dios y le damos limitaciones. Yo te doy esto si tú me das esto. Someto esto si tú me bendices de estas formas. Y cualquier cosa que tome, que lleve, Dios quiere todo de ti, de la misma forma que tú quieres a Él que te quiere a ti. No tomes ese orgullo. Es por eso que muchas personas no se someten a Dios por su orgullo, porque no sabía que va a tomar tu ego, tu entendimiento o tu valor del perdón. No sabía que iba a tomar el valor de dejar las cosas pasar o de decir lo siento y realmente sentirlo. No sabía que sabía o sentir o estar con personas que no me gustaban. No sabía cómo era aceptar personas de una forma que nunca había aceptado anteriormente. Entonces, muchas personas aún quieren hacer las cosas, quieren los beneficios, pero no quieren tener una relación con Dios. Entonces hay restricciones y se mantienen desordenados. Entonces hay un proceso que tiene que pasar, pero no uses ese proceso como excusa para separarte. Saben, yo no soy un cristiano perfecto. Él ya está
contigo, Él te ha bendecido. Entonces Dios te va a bendecir siempre. Entonces es solamente en Él para seguir bendiciendo y seguir transformando tu vida. Entonces cuando tú usas eso como una excusa, sé paciente. Porque hay personas que no quieren ni someter su ira. Hay personas que no quieren someter nada. Entonces, personas que siguen caminando solamente en su propia forma de pensar. Entonces, lo que tú estás diciendo es ser rebelde. Entonces, Dios está contigo. Él realmente ya completó todo de una forma para que Él trabajes con Él. Vamos a 1 Timoteo, capítulo 4:15. No pasa de día en la noche. Puedes tener avisos de que tienes que cambiar, pero es un progreso para el cambio. Así que cuando alguien entra aquí a la iglesia, viene a la iglesia, el primer día no hablan bien o hablan de forma diferente. ¿Por qué? Porque hay un proceso para un cambio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay alguien nuevo y dicen, hey, yo soy salvo y vengo de las calles? Pero a veces te encuentras con un legalismo de la misma iglesia, las personas nuevas. ¿Por qué? Porque empiezan a poner su forma de pensar y empiezan a poner restricciones o barreras donde si alguien nuevo viene de las calles con formas de ser, en vez de amarlo, lo juzgan, lo apuntan. Disculpa, aquí no se viste así. Disculpa, así no se habla así. Disculpa, aquí no jugamos a los dados, no apostamos. Entonces, es importante que veamos cómo nosotros mismos podemos juzgar. ¿Ok? Entonces, es importante ver. Eso es cómo la iglesia hace para nosotros, ¿no? Entonces necesitamos cambiar nuestra forma de ser. No sé cuántos de ustedes saben lo que estoy hablando, pero ustedes tienen que venir y tienen que hacer el cambio. Entonces Dios no juega sus juegos. En tu desorden te usa. En tu desorden te usa. Porque Él ve los deseos de tu corazón. Pero déjame decir algo de los deseos de tu corazón. Están opacando tu desorden. Entonces cuando tú ignoras a las personas, dices, Dios mío. Cuando tú ignoras a las personas, Dios no ignora tu desorden. Porque sabemos que estás haciendo mal. Lo que tú estás diciendo es de que posiblemente tú te crees mejor que otras personas. Pero muchas de las personas hacen eso. Practican y cultivan ese tipo de cosas. Dice aquí en el versículo 1 Timoteo 4, dice, pon tu cuidado y tu atención en estas cosas para que todos puedan ver cómo adelantas. Entonces tu progreso, hasta dónde llegas, va a evidenciar a los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Puedo decir, has venido 5 años aquí a la iglesia y ha habido un cambio en tu vida. ¿Hay alguna evidencia de que eres un cambio? No porque vengas a la iglesia más, no porque ores más fuerte, sino hay un proceso en tu carácter, hay un proceso en la forma en la que tratas de una forma a otra, hay un proceso en el cómo tratas a tu esposa, hay un proceso en el cómo tratas a tus hijos, hay un proceso en el cómo tratas a las personas que se benefician. ¿Saben? Muchos creyentes les gusta solamente hacer las cosas que le apetece, ¿no? Que les hace sentir bien. Pero eso está mal porque a veces eso te aísla y no hay un progreso en tu vida. Entonces, cuando tú buscas a otras personas
que tienen el mismo pensar en Cristo, sigues adelante. Entonces Jesús buscaba a estas personas más perdidas para ayudarlas a salir, ¿no? Si tú ya estás saliendo, realmente te estás teniendo esa relación con Cristo para salir adelante, estás saliendo con personas que te benefician, que te ayudan a salir adelante. ¿Cuál es el proceso en tu caminar cristiano? ¿Es seco desde que el día que fuiste salvo? Personas te ven ahorita y ¿qué decir? Dicen, este hermano me da inspiración, o lo contrario, dice, ay, qué mal, está peor de como lo miras hace 6 meses. ¿Cuál es tu progreso en Cristo? Deberían de haber visto al hermano Gilbert hace un año atrás. Hola. Entonces, es importante ver esta parte, cómo tenemos un progreso nosotros. Entonces, el progreso que tienes cambia y se puede ver en ti y las personas pueden ver en ti. O eres como un fariseo que solamente hacen como aparentar. Yo no quiero que digan sí o no, pero a mí no me gustan las personas que aparentan, porque no llenan lo que el Señor está pidiendo para ellos. Están queriendo traer personas donde solamente buscan criticar, donde juzgan. Y hay personas que ahí se la viven toda su vida, ¿no? Criticando. Vamos a 2 Corintios, capítulo 3. Entonces, déjame preguntarte de nuevo, ¿las personas ven en Cristo en ti? Entonces, lo mejor que puedas hacer es cuando tú cambias. Tú no eres la persona con la que me casé. Tú no eres la persona que conocí hace unos años. El cambio en ti es lo que necesitamos. Ese cambio es lo que necesitamos en nuestra vida. Segunda de Corintios 3:18 dice: por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubra la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. ¿Qué hacemos? Reflejamos la gloria del Señor de una forma continua, así como en los buenos tiempos, en los malos tiempos, en los tiempos alegres y los tristes. Entonces, ¿cuál es tu relación con Cristo? ¿Solamente cuando todo está bien? ¿O solamente cuando es conveniente para ti? ¿Solamente cuando te beneficia? ¿O es siempre? Entonces, tienes que buscar al Señor todos los días. Dice, y vamos transformándonos en su imagen misma. Entonces, constantemente estarte transformando en su propia imagen. Porque cada vez que tenemos más su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Porque todo esto viene del Señor, su Espíritu. Entonces, cuando tú constantemente estás cambiado, cuando estás buscando al Señor progresivamente, de gloria a gloria, nunca hay un lugar donde puedes venir y digas, no puedo, no estoy cambiando. No, tu proceso, tu cambio es un proceso. Entonces, no es como que vas a llegar aquí, te sientes y automáticamente va a cambiar. No, tienes que hacer un cambio. Hay un cambio que necesita estar queriendo hacer las cosas. Entonces, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Las personas que tienen un grado, un diploma, no es porque fueron a la iglesia, a la escuela, ¿no? Es porque estuvieron trabajando, ¿no? Porque tú puedes ir a la escuela y no hacer nada y te van a correr. Pero para que te den ese diploma, ¿qué es lo que sucede? Te tienes que esforzar. Entonces, si a alguien no le dieron diploma, ¿por qué fue?
porque no se aplicaron, porque tú no tienes la victoria, porque no te aplicas, solamente te excusas. Entonces la victoria es una forma de vida y una forma de vida da evidencia adelante de todo. Tú eres alegre y te da placer estar junto a ti. Ministras personas, buscas personas, te involucras, tienes paz, tienes alegría, tienes bendiciones. Entonces hay evidencia. ¿Cuántos de ustedes tienen ese tipo de vida? No me refiero nomás a los sábados en la mañana, sino todos los días de la semana. No somos victoriosos solamente el domingo. Somos victoriosos, no importa lo que pase en nuestra vida. Me refiero a esto desde el inicio. Muchas personas no saben cómo hacer esto. Entonces, puede que no tengas la victoria siempre, pero progresivamente buscando al Señor te vas a seguir esforzando y ejercitando este tipo de forma de ser y te vas a hacer mejor día tras día. Y te vas a hacer mejor. ¿Qué ven las personas cuando te ven? Saben que las demás personas o las demás piensan de ti. Y es difícil para lidiar con esto. Hay hipócritas. Y no estoy diciendo que no sea válido, ¿verdad? He trabajado con muchos creyentes y he dado cuenta que dicen, hey, otro hipócrita. Y con el periodo del tiempo vienen conmigo. Dice, hey, a mí no me gustan este tipo de personas. Pero necesito pagar el precio cuando yo era hipócrita con mi propio caminar. Solo puedo hacer ese tipo de cosas porque tengo victoria en el Señor, porque escojo no ser flojo y que seguir adelante sin importar. Entonces tú eres flojo en las cosas o tú solamente eres débil y pasivo y no te sometes al Señor. Entonces, no importa si tú lo eres, lo importante es aceptar que lo eres y hacer el cambio. Pero si no lo aceptas, ese es tu problema. Porque el Señor te llamó a ser un guerrero, un soldado. Y si no lo estás haciendo, es porque no quieres hacer las cosas. Puede que seas hipócrita y digas, ni siquiera me conoces, no me clasifiques. Y te pones tu defensa, ¿no? Ese tipo de cosas te atraen tu atención. Porque cuando tú dices algo, tú no estás apuntando a las personas. ¿Ok? Entonces, cuando tú eres desordenado para escapar de tus responsabilidades, te tienes que levantar para ser un hombre, ¿verdad? Vamos a Colosenses capítulo 3. Cuando tú dejas de estar luchando por esa excelencia y cuando dejas de estar buscando, estar luchando por hacer bien las cosas y la cambias por realmente hacer bien las cosas, en las cosas bien, en lo que hace Jesús, como fue Jesús, es cuando hace la diferencia. Pues, puedes decir algo. Voy a dar un ejemplo. Voy a hacer 3 ejemplos, ¿no? Hay personas que viven de una forma que, no manches, parece que no vive nadie ahí, ¿no? Que está súper limpio, ¿no? Parece que nadie vive ahí. Luego tienes otras personas que puedes ver que hay cosas movidas, que viven ahí, las personas se mueven las cosas, y hay otro punto en el cual
que no manches, pueden ser que sean casi unos puercos, ¿no? Que hay cosas tiradas que las personas no las le juntan, que se empieza a hacer un desorden y se empieza a hacer desorden y desorden y desorden y tú no te das cuenta porque tú te sientes cómodo en tu confort y tú no ves lo que otras personas ven. Entonces, las personas no ven el desorden que hay en tu casa. Entonces, puede ser un ejemplo cuando tú no sacudes un ejemplo, ¿no? Puedes ver una capa de polvo sobre las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no estás limpiando y hay un desorden, ¿no? En tu casa. Digamos, en mí en lo personal eso me molesta. ¿Por qué? A mí me molestaba que las cosas tuvieran polvo, pero a mi esposa no le molestaban. Y no que estuviera bien o mal, sino que en su estándar era de que a mí no me molesta que tengan polvo y no puedo limpiar toda la semana. A la siguiente semana limpio, pero en mi caso a mí me molesta mucho y por mí podría estar limpiando todos los días. Entonces tenemos que aprender, claro, aprender a entender los estándares, pero ese estándar es para esa persona, mas no trates de aceptar el estándar de esa persona en tu vida. ¿Ok? Entonces, lo que tú tienes como tu estándar, que ese estándar crezca en ti, pero que tu estándar no hiera a las demás personas, porque tu forma de ser va a hablar por sí sola y tu forma de ser va a ser el cambio para poder impactar a otras personas. Entonces, cuando tú eres sano, salvo, hace 10 años, tú eres un ejemplo, pero después de 10 años, ¿sigues maldiciendo? ¿Sigues siendo grosero? ¿Qué quiere decir? Que sigues siendo desordenando. ¿Por qué? Porque no has trabajado en ti mismo. Y quieres trabajar en otras personas, decirle, tú no seas grosero, pero tú no trabajas en tu persona. Ok, vamos a Colosenses capítulo 3:3. Dice, pues ustedes murieron, perdón, es Colosenses 3:8. Dice, pero ahora dejen todo eso. Dice, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. Entonces, tienen que hacer un cambio. Dejen todo eso en el pasado. Ya estás en Cristo. Dice, hazlo a un lado. Sácalo. ¿Qué sucede cuando sacas algo? Ya no es parte de ti. Ya no piensas por ello, ¿verdad? Pero cuando tú no lo sacas, solamente sigue afectándote. Muchas de las veces hay personas que en vez de sacar las cosas, las ponen a un ladito. ¿Y qué es lo que sucede? Se acostumbran a vivir con esas cosas a un lado. Y a lo mejor no siempre las usan, pero llega un momento en el cual a lo mejor te enojas y explotas. Y es cuando tomas esa forma desordenada de ser. ¿Por qué? Porque no la sacaste de tu sistema, simplemente la pusiste a un lado. Entonces es importante ver qué es lo que a ti te está impactando, cómo estás viviendo. Entonces, sigamos viendo. El Señor busca bendecirte. El Señor busca hacer las cosas asombrosas en ti, pero tú tienes que querer, ¿va? Ahorita mencionábamos esta parte, ¿no? Pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. Cuando dejas eso de lado, empiezas a ver un cambio en tu vida. Empieza a ver una transformación. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Cuando estás en el tráfico, haz- cuando estás en el mundo, te peleas, te enojas, maldices a las personas, eres grosero. Y eso lo que genera es ser hiriente con otras personas, ¿verdad? Y
Cuando estás expuesto a cosas que te generan esa ira, pierdes el control. Y cuando pierdes el control, es fácil que cometas errores y que te metas en problemas y que te vayas. Entonces, es importante ver todo aquello que tienes en tu vida. Tienes que identificarlos y sacarlos. ¿Por qué? Vamos a hacer el ejemplo de la ira al volante, ¿no? Cuando tienes la ira al volante, puedes generar problemas. Puedes generar la muerte de alguien. Entonces, a mí me pasó que yo tenía la ira al volante, pero una vez me pasaron y me hicieron a un lado. Me sacaron de la carretera y hablaron conmigo, ¿no? Si yo seguía viviendo ese tipo o seguía actuando de esa forma, me podía meter en problemas. Entonces aquí podía haber tomado, ignorado, pero lo que hice es tomarlo y hacer la realidad. ¿Por qué? Porque hay una bendición. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Imagínate las personas, cuando pasó el suceso del 911, desgraciadamente, pues muchas personas murieron, ¿no? Pero había unas personas que iban al trabajo y había personas que se quedaron atoradas en el tráfico. Y esa persona que estaba atorada en el tráfico, no alcanzó a llegar a su trabajo. ¿Y qué pasó? Esa persona se salvó. ¿Por qué? Porque no estaba en el trabajo. Y a veces tienes que ver esto. ¿Por qué estás atorado en el tráfico? ¿Saliste temprano? ¿No saliste temprano? A lo mejor ya hay algo que el Señor te está guardando para que no te pase. Entonces, no hay que explotar. Entonces, cuando tú te sometes al Señor, dejas de ser desordenado y eso te hace bien a ti mismo. No nomás a una que otra persona, no. A ti mismo te hace bien cuando tú te sometes al Señor. Y cuando tú operas en el Señor te cambia, el Señor te transforma, el Señor hace de ti bendición. Cuando alguien hace algo ignorante, solamente genera problemas en ti, ¿verdad? Te sientes frustrado, te sientes enojado, violado y violento a la vez. Pero es lo que el Señor me da. Entonces, cuando veo personas hacer cosas locas, digo, Dios mío, ¿cómo no pudiste darte cuenta que esto venía? Y y hay señales de que va a suceder, ¿no? Porque si tú no controlas algo, poco a poco tú vas a ir alimentando ese desorden y en un punto vas a cometer un error. ¿Por qué? Porque no estás deteniendo la forma de ser. No estás modificando, no estás transformando. Solamente estás modificando cómo actúas. Pero no hay una transformación en tu vida. Entonces, cuando hay esa transformación en tu vida, hay un cambio genuino que te levanta y te saca de donde estabas. Entonces, nosotros somos vulgares, nosotros somos desordenados e hirientes. Aún como creyentes, somos muy desordenados en nuestra forma de hablar. ¿Cuántos de nosotros hemos hablado de el poder sanador de Dios? ¿Cuántos de ustedes han hablado sobre la alegría que el Señor te ha dado, la victoria que tenemos en Cristo? ¿Cuántos de ustedes han hablado sobre las fuerzas que Él te ha dado el Señor? Donde dice, donde uno puede perseguir a 1000. Hablamos de sus bendiciones. Y cualquier cosa que está conectado, le decimos cuán frágil estamos. Entonces, es importante ver cómo tú
pierde los estribos porque estás desconectado de Dios y no hay una confianza en Dios. Eso es lo primero que tienes que entender e identificar en tu vida. Y muchos de nosotros somos culpables de eso, pero tenemos que entenderlo. Entonces, yo he visto ejemplos aquí donde hay transformación. ¿Cuántos de aquí no sé, que les han corrido su trabajo? Y hay un sentimiento de ira, de coraje. Entonces, cuando tú te sometes al Señor, hay un favor en tu vida. Hay un cambio. Entonces, el Señor te mantiene alerta. Entonces, cuando tú estás lejos del Señor, pueden pasarte muchas cosas, pero cuando tú estás en el Señor, nada te va a separar. ¿Por qué? Porque el Señor te transforma. El Señor está contigo. Entonces, el Señor te bendice siempre. Entonces, tienes que seguir bendiciendo, tienes que seguir sometiéndote al Señor. Y no tienes que tener miedo del Señor. Entonces, cuando tú te sometes al Señor y le das el honor y la gloria al Señor, hay un cambio. Puede que tú estés pasando por cuestiones físicas, mentales, financieras, pero cuando tú te sometes al Señor, cuando tienes ese tipo de problemas, el Señor te mantiene. En lo personal, a mí, yo he estado enfermo muchos años, he ido al doctor y porque me he mantenido firme, el Señor me ha bendecido y el Señor, Él me ha bendecido, el Señor ha bendecido mis riñones, el Señor ha estado haciendo el cambio en mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor ha estado conmigo. Yo no tenía miedo de morir, no estaba llorando. Entonces, yo no me preocupo por las cosas de este mundo. Yo me ocupo de tener una relación con el Señor. Entonces, lo que te sale de nuestra boca es importante porque nosotros es nuestra responsabilidad lo que decimos, lo que hablamos, lo que decimos. Entonces, lo que tú dices y lo que tú hablas, hay un poder. Si tú dices cosas malas, tú solo te estás poniendo la piedra de tropiezo. Pero cuando tú hablas en amor, tú creces. Entonces, cuando tú estás en el Señor, hay una bendición, hay un crecimiento. Entonces, vean aquí a su alrededor. Aquí hay personas en las cuales te han ayudado a salir adelante. Pero son momentos, ¿verdad? En tu vida donde te has sentido mal y el Señor te ha mandado a alguien para que te mantenga a flote. Aquí lo importante es que esos momentos sean momentos de todos los días, donde hay una transformación, donde después seas tú quien da ese confort y ese soporte a otra persona, puede hacer esa cadena de bendición. La Biblia nos dice que Dios nos da todo, todo, todo. Escucha, por el conocimiento de Dios hay una bendición para tu vida. Entonces, cuando tú tienes la bendición, el conocimiento del Señor, te bendice a ti y esa bendición te da un deseo de seguir buscándolo y seguir bendiciéndote y seguir bendiciendo a los demás. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4:29. Entonces, antes de continuar con el versículo, muchas de las veces nosotros tenemos conversaciones que no son puras, conversaciones donde traen muerte, conversaciones donde hay chisme, conversaciones donde hay groserías, conversaciones donde solamente hay dolor. Y que esas conversaciones, ¿qué es lo que traen? Te atraen a ti mismo a un problema. Tú mismo te estás cavando ese problema. Entonces vamos a leer Efesios 4:29. Dice, no digan malas palabras
Entonces, no digan malas palabras. Eso implica que tú tienes el control. No es como que, ay, se me resbaló la palabra. Uy, no quería decirlo, pero la dije. No era mi intención. No, tú tienes el control. Entonces, no digan malas palabras. Entonces, todo esto es contrario a la palabra del Señor. Lo que estás haciendo es ir en contra a la bendición del Señor. Entonces, la bendición del Señor va a ser un camino y no vas a ver el camino porque tú no estás creando el camino, en la bendición que tiene el Señor para ti. Entonces, puede que no creas eso, pero ese es tu problema. Y luego dice, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. Entonces estamos hablando de que alguien continuamente está diciendo malas palabras, trayendo destrucción. Entonces todos podemos decir a vez en cuando una palabra, pero de esa palabra hay un arrepentimiento. El problema es cuando no hay arrepentimiento y cuando todos los días y todo el día lo estás haciendo. Tú solo te estás autoenvenenando. Y esa es la forma donde estamos hablando. Muestra cómo solo nos estamos metiendo en el hoyo. Entonces eso nos muestra que el verdadero carácter que tenemos y donde solamente nos estamos quejando, donde solamente estamos perdiendo el control. ¿Por qué? Cuando eso sucede, encuentras personas que solamente se están quejando. Entonces, esto también quiere decir que tú no vayas y hables con personas que son así. No escuches eso, que solamente te trae perdición. ¿Y cómo lo escuchas? ¿Realmente te genera algún cambio? ¿Realmente te genera alguna bendición? Entonces, busca la bendición que viene del Señor y cree en lo que el Señor está haciendo. Cree en el Señor. Porque si no crees en el Señor, vas a creer en la destrucción del mundo, vas a creer en lo malo y solamente te vas a dejar caer en la perdición. Entonces, si leemos la segunda parte aquí nos dice, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficio a quienes las escuchen. Entonces, decirle a alguien cosas malas, ¿vas a poder edificar a alguien? ¿Vas a traer beneficios a quienes las escuchen? No. ¿Por qué? Porque no le estás dando esperanza. Al contrario, lo vas a hundir más a la persona. Entonces, tenemos que dar palabras de esperanza. Tenemos que dar palabras de bendición. Tú tienes que ser tú muy consciente de lo que hablas, cómo lo hablas, todo eso que dices y cómo lo dices. Cuando continuamente dices cosas malas que maldicen, es cuando hay una división, es cuando hay una pérdida. Entonces, es importante que veamos cómo el Señor nos bendice. ¿Ok? Entonces, quiero que veamos cómo cuando estamos separados del Señor es fácil perder nuestra lengua e irnos al pecado. Pero cuando estamos en el Señor y lo buscamos y queremos hacer ese cambio, hacemos ese cambio. Entonces, vamos ahora a Proverbios 4:24. Hay una palabra aquí donde nos dice, pero bueno, mejor vamos a leer. Luego aquí nos dice, evita el decir falsas, apártate de la mentira. Entonces, un lenguaje perverso
es contrario a la verdad de Dios. Y porque tú sabes que eso trae maldición. Pero cuando tú hablas verdad, hay bendición, hay crecimiento. Entonces, emocionalmente tenemos que hacer ese cambio, mentalmente. El Señor nos da las palabras. El Señor nos da la voluntad. Entonces está en ti saber qué decir, cómo decir. Todos tenemos las mismas oportunidades. Si tú buscas al Señor, tú vas a hacer las diferencias. Entonces, tú necesitas tener fe en la palabra del Señor. Tú necesitas que conectarte al Señor y aceptar la palabra del Señor como la verdad. Entonces, la palabra de Dios es verdad y está siempre viva. La palabra de Dios siempre es verdad. Cuanto más la proclamas, cuando más la declaras, más verdad se convierte. Y cuando tú te enfocas en eso, esa verdad vive en ti y se convierte en el centro de tu atención. ¿Por qué tu enfermedad no sale? Porque no es, eso está tú en el centro de tu atención y no la palabra. Entonces, lo que esté en el centro de tu pensamiento es como se va a ver reflejado en tu vida. Les puedo decir que yo tengo problemas en salir a caminar de mi cama. Sigo en recuperación. Pero cuando viene el domingo, mi enfoque está en el Señor y me da las fuerzas para venir, porque es más grande Él que el que está en el mundo. Hay una gran realidad de que el Señor es mi fuerza, es mi torre alta, es mi ayudador. Él es mi vida, es mi luz, es mi todo, mi alegría. Es una gran verdad, Dios. Entonces, si nos enfocamos en el primero, hay un cambio. Entonces, déjame les digo la verdad. Tú, tú declaras lo que declaras porque no sigues la palabra del Señor. Si estuvieras lleno de la palabra, eso es lo que saldría de ti. La Biblia dice, la abundancia de la boca habla el corazón. Por lo que abunda en el corazón, abunda en la boca y sobresale en la boca. Hay un exceso. Entonces, todo aquello que hay en tu corazón, vas a hablarlos. Todo aquello que está en tu corazón va a derramarse y va a traer en exceso a las demás personas. Si es solamente dolor en tu corazón, vas a hablar dolor. Si en tu corazón hay ira, vas a hablar ira. Si en tu corazón hay odio, vas a odiar. Eso es lo que va a fluir. Entonces, tenemos que entender que todo aquello que tenemos o con todo aquello que vivimos, solamente nos perdemos. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Entonces, David nos decía, ¿no? Todo aquello que veía en nuestro corazón es lo que va a estar fluyendo. Entonces, todo lo que cuando habla mi boca, quiero que salgan bendiciones, bendiciones, palabra de bendición para el Señor. Entonces, cuando buscamos al Señor hay un cambio, pero cuando no estamos en el Señor nos excusamos y estamos quejándonos y nos quejamos por las cosas, hacemos cosas que no deberían. Entonces tú puedes adorar al Señor en todos los lados, en el carro, en la iglesia, en la ducha, en el camino, pero cuando tú te sientas y hablas lo contrario del Señor y solamente traes ira, coraje, muerte, solamente traes división. Y me discúlpame, pero es algo malo
que tú estás escogiendo, es tu elección personal. Entonces es importante que veas cómo el Señor quiere que haga las cosas bien. Les voy a decir algo. Yo nací en 1951. Mi mamá me iba a dar por adopción, pero iba llegando mi abuela y me dijo, hey, ¿por qué lo vas a dar? Y después de un año dijo, no, este niño se queda en casa, no lo vamos a echar. Entonces, esta es una historia triste, pero también ahí podemos ver cómo me cuidaron. Entonces, desde chiquito yo que tenía rechazo y tenía ira y tenía coraje, porque todo eso uno lo tiene en su corazón desde chiquito. Pero todo eso ya lo perdoné. Entonces eso ya no es parte de mí. Y entonces yo ya no vivo con rechazo. Yo ya no vivo con ira. Yo ya no vivo con coraje. Al contrario, ya ahora vivo en vida, en bendición, en alegría. Todo ese tipo de cosas que sucedieron, ya pasaron. Hoy es diferente. Hoy hay un cambio. Hoy hay una bendición. Entonces necesitamos sacar todas esas memorias que solamente te hacen perderte. Tienes que buscar al Señor, tienes que buscar sus bendiciones, tienes que buscar continuamente la palabra del Señor. Entonces, cuando el Señor te dice que eches fuera todos sus pensamientos, no solamente te dice ciertas cosas, te dice todo, todas las cosas del pasado, todas las cosas que eran de ira, de maldición, todo aquello es echado fuera. Entonces tiene que echar fuera todo aquello que te hace un malo. Entonces, todo aquello que está perturbando, de todo aquello que te está haciendo daño mentalmente, físicamente, hay que echarlo fuera. Entonces es importante que identifiques en tu vida cuál es tu desorden para que lo cambies. Nadie más lo puede cambiar, solo tú lo puedes cambiar. Tú tienes la responsabilidad. Nadie más lo va a hacer por ti. Nadie, ni tu esposa, ni tu hermano, nadie. Tú tienes que tomar, tú tienes que tomar la batuta, tú tienes que tomar la responsabilidad para hacer el cambio. Y si te pones a pensar, ese cambio va a traer bendición a tu vida y se va a convertir en el nuevo yo. Y va a haber un cambio de bendición en tu vida. Entonces, deja de ser tan flojo y haz el cambio. Y haz una decisión que cambie tu vida. Proverbios 15:4 nos dice: la lengua amable es un árbol de vida. La lengua perversa hace daño al espíritu. Entonces, cuando tú hablas bendición, tú te bendices, tú creces, en ti hay bendición. Entonces, esa lengua te bendice, te transforma, te sana. Entonces, en una lengua amable hay bendición, hay sanidad, hay transformación. Cuando todas las cosas buenas sobre ti, hay bendiciones. Cuando tú declaras cosas buenas sobre tu vida, hay una bendición. Tú no eres un perdedor, eres un ganador. ¿Ok? Yo soy la manzana de sus ojos. Yo soy el hijo del rey. ¿Sabes? No siempre pienso así, ¿no? Entonces,
Pero hay que mantenernos. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está tratando de meter ideas. Pero entonces cuando nosotros estamos buscando continuamente al Señor, lo hacemos propio, lo hacemos el cambio, hacemos la bendición. Entonces la bendición está para nosotros. La bendición está para nosotros. ¿Quieres esa bendición o no para tu vida? ¿Quieres o no quieres esa bendición? Así que cuando tú estás en el Señor, tu forma de pensar es diferente. Tu forma de tomar las cosas es diferente. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás teniendo esa lengua amable para ti mismo? ¿Estás teniendo esa lengua de bendición para ti mismo? ¿Estás haciendo esa diferencia en el cómo hablas? ¿Estás viviendo en esa vida de transformación? ¿O estás teniendo una lengua perversa? Porque aquí nos dice la lengua perversa que hace daño al espíritu. Entonces, cuando tú hablas mal, estás auto dañándote. Ni siquiera otras personas. Tú mismo te estás tomando el veneno. Tú mismo te estás maldiciendo. Tú mismo estás trayendo maldición a tu vida. En ti mismo te estás trayendo maldición. ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Estás teniendo una lengua amable o estás teniendo una lengua perversa? Recuerda, es una sola lengua que puede hacer dos cosas. Es una dirección, es una acción, es una decisión. ¿Qué estás decidiendo hacer? ¿Hacia dónde te estás moviendo? ¿Hacia dónde estás haciendo la palabra? ¿Te estás guiando hacia la luz o te estás alejando de la luz? Y es fácil porque se necesita una decisión. ¿Y esta decisión que estás tomando cuál es? ¿Es buena? ¿Es mala? Como estás hablando trae unidad o como estás hablando trae separación. Como tú estás hablando hay bendición o como tú estás hablando trae maldición. Entonces el poder de la lengua, vida y muerte. ¿Cuán desordenado eres con tu lengua? Entonces, ¿cómo estás hablando? ¿Estás hablando maldad? ¿Estás hablando maldición? ¿O estás hablando bendición? Entonces, Dios nos ve. Sabe, Él conoce nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. Nosotros podemos justificarnos, pero Él conoce lo que hay en nosotros. Entonces, cuando tú hablas mal, tú te creas una idea en tu mente donde hay maldición. Entonces, nosotros nos mantenemos desordenados porque no nos comprometemos con Dios, con Jesús, ni con el Espíritu Santo, sino nos guiamos solamente con reglas, religión o cosas que solamente te separan de lo que realmente es la palabra del Señor. Entonces lo que estamos buscando es que tengas una relación con el Espíritu Santo para que te muestre cómo hablar, cómo dejar de ser desordenado. Y es lo que dice Jesús. Es necesario para mí irme porque voy tras el Padre. Porque cuando voy con el Padre voy a mandar el Espíritu Santo. Y va a estar en ti y te va a guiar y te va a guiar en toda la verdad. Entonces vamos a permitir que el Padre nos guíe y hacia dónde necesitamos ir. Entonces nos resistimos porque muchas veces no somos espirituales, no tenemos una conexión con el Señor. Entonces es ahí donde somos muy desordenados. Vamos a Hechos capítulo 7.
Dice 7:51. Ok, entonces dice aquí, pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos y tienen oídos y corazón paganos. Siempre están en contra del Espíritu Santo. Son iguales que sus antepasados. Entonces, cuando tú te mantienes lejos de la verdad, hay un desorden en tu vida. Y ese desorden en tu vida solamente trae separación. Entonces la verdad del Señor ahí transforma tu vida. La verdad de Cristo transforma tu mente y te ayuda a hacer el cambio en tu vida y te va a ayudar a hablar de forma diferente. Y vas a poder ver lo que hay en la palabra. Pero sabes, hay personas que solamente quieren vivir en esta palabra, pero también así como personas que viven separadas de la palabra. Saben lo que es bueno y lo que es malo, pero deciden hacer lo malo. Entonces es tu decisión. Entonces tienes que aceptar que la bendición solamente viene de Dios. Su amor solamente viene de Dios. Tienes que aceptar, cuando tú aceptas la verdad en Cristo, hay una transformación de ti y empiezas a caminar en una vida diferente. Entonces vamos a leer de nuevo otra vez Hechos 7:51. Dice, pero ustedes, siguió diciendo Esteban, siempre han sido tercos. Imagínate, tercos. O sea, que saben que están haciendo las cosas mal, pero van a lo contrario. ¿Por qué? Porque se rehúsan a hacer las cosas bien. Se rehúsan a estar haciendo las cosas como deberían de haber sido hechas. Sino solamente caminan en contrario de la fe. Son tercos. Y ser terco significa estarte resistiendo. Imaginas, cuando eres terco es estar rechazando, ¿verdad? Luego dice, y tienen oídos y corazón paganos. No solamente está hablando cosas, las personas están haciendo, sino es algo, sino es una forma de vivir que representaba que ellos estuvieran tan comprometidos en su religión y no en la comprensión del amor de Dios. Porque estaban acostumbrados, digamos, en ese tiempo, a lo que vemos ahorita, ¿no? Estaban acostumbrados a que es por hechos, porque haces algo, mas no es por el sometimiento al Señor. Entonces, ¿cuántas veces nosotros escuchamos la verdad y no la tomamos porque no se alinea a lo que fui enseñado o a lo que me gusta? Pero posiblemente lo que te han enseñado anteriormente está mal. Entonces, activamente está resistiéndote al Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo trabaja en ti, hay un cambio en tu vida. Entonces, hasta el punto que tengas que hacer el cambio. Entonces, es importante entender cómo el Señor está bendiciendo, cómo el Señor hace la diferencia. Entonces, cuando tú estás en el Señor, vas a hacer la diferencia. Pero cuando no estás en el Señor, te vas a mantener alejado del Señor. Te vas a mantener alejado de que el Señor tiene para ti. Entonces,
Cuando tú vives en una resistencia al Espíritu Santo, no permites que te guíe y te ayude a salir de los problemas. Porque déjame decirte, cuando el Espíritu Santo te guía a salir de tu ira, un ejemplo, te voy a decir que ames a tus enemigos, ¿no? Es importante ver cómo el Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos lleva a pruebas. ¿Para qué? Para poner a prueba lo que estamos aprendiendo. Entonces, esa prueba viene para edificarnos, no para destruirnos, sino para hacernos más fuerte. Son esas pruebas donde se va a probar efectivamente aquello que estás aplicando en tu vida, si realmente estás siendo fuerte, si realmente te estás manteniendo este literalmente con la frente en alto y estás siendo obediente y puedas ver cómo el enemigo viene con esas pruebas, ¿no? Pero esas pruebas, recuerdan, siempre van a haber pruebas en tu vida, pero cuando vienes de la mano del Espíritu Santo, no importa cuán fea sea esa prueba, el Señor te va a dar la salida. Generacionalmente el Señor te va a bendecir. Siempre. Entonces, las personas que se resisten se mantienen alejadas del Señor. Pero cuando tú abres el corazón y tú rompes esas maldiciones generacionales y dices, yo quiero seguirte, Señor, es cuando haces un cambio en tu vida. Espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Muchísimas bendiciones.